Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes estén muy bien. Les comento que el día de hoy empezamos un nuevo ciclo. Vamos a empezar hablando del funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad aprenderemos, ¿cierto? En esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Súper importante. Una de las primeras cosas que vamos a hablar es acerca del chasis, ¿ya? ¿Qué es un chasis? Un chasis es exactamente lo mismo que en un auto, ¿ya? Es la base de todo. En un auto, en un camión, en un bus, en una moto, todos van a tener chasis, ¿ya? Y los chasis, ¿cierto? Van a ser los más identificables o la pieza más identificable prácticamente intransferible de un vehículo a otro, ¿ya? Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección, a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Entonces, para empezar, el chasis es, el chasis es esto que ustedes están viendo acá, ¿ya? A este chasis se le integran diferentes cosas, como por ejemplo, ¿cierto? La suspensión delantera que va a ir en esta zona, ¿cierto? Cuando hablamos del cabezal de dirección estamos hablando de esta parte de acá, ¿cierto? Y deben recordar, ¿cierto? Que contamos normalmente con suspensiones delanteras y suspensiones traseras, ¿ya? Aunque por ahí hay algunas motocicletas que solo tienen suspensión delantera, ¿ya? Que la verdad que es algo que yo aprendí hace poco, ¿ya? No, nunca me había fijado en que había motos que sus chasis en la parte de atrás eran rígidos, que solo tienen suspensión delantera, ¿ya? Entonces, ¿hay motos con suspensión rígida? Sí, poquitas, pero hay, ¿ya? Una cosa importante, ya saliéndome un poquito del libreto y lo que dice el temario, es que nosotros sepamos lo que es el número de chasis. El número de chasis está ubicado en esta zona de acá, ¿ya? El número de chasis está ubicado en esta zona de acá. ¿Para qué? ¿Cierto? Para poder, ¿cierto? Identificar a este vehículo de forma particular, independiente de su patente, porque obviamente la patente se la saco y ya no voy a saber qué número de patente tenía este vehículo. Entonces, este chasis, queridos amigos, ¿cierto? Nos permite identificar al vehículo o individualizarlo. El chasis es, el número de chasis es un código, ¿cierto? Que tiene 17 números y que son números y letras, ya es alfanumérico, es como el root de las personas, ya. Cada uno tiene, hay muchos Andrés, hay muchos Ricardo, ¿cierto? Pero solo hay un root como el que tengo yo, ya. Hay muchos Cornejos, hay muchos Núñez, ¿cierto? Pero solo hay un root como el que tengo yo. Mi root es único. Ninguna otra persona, otro ciudadano podría tener el mismo root que yo. ¿Podría tener el mismo nombre? Quizás sí, ¿cierto? Pero el mismo root, no.
¿ya? Es por eso que dicen, nosotros somos solo un root, ¿ya? Porque en verdad los nombres, claro, en lo cotidiano usamos nuestros nombres, pero en verdad cuando vamos a hacer un trámite o algo así, lo que importa es el root, ¿ya? Y los vehículos también tienen su root, ¿ya? Se me apagó la cámara. Dame un segundo. Ya, los vehículos también tienen su propio root, ¿ya? Este root, ¿cierto? Como les dije, eh, como individualiza el vehículo, en ocasiones, ¿cierto? Voy a tener problemas con estos chasis. Sobre todo puedo tener problemas cuando estoy comprando una moto usada, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí podría alguien, ¿cierto? Sabiendo o sin saber, venderme un vehículo o una moto en este caso con su root, con su VIN, perdón, adulterado, ¿ya? Entonces debemos tener mucho ojo que en esta zona viene este código que les digo de 17 números y nos va a mostrar, ¿cierto? Este código, todo lo referente o la información o mucha información referente a la moto. Por ejemplo, dónde fue fabricada, ¿cierto? Y a la unidad específica a la que se refiere o a la que se o de la que se trata, ya la unidad específica de la que se trata. Ya, por ejemplo, si una moto viene a lo mejor más equipada que otra moto, es una versión, es la misma moto, pero una versión distinta, ¿cierto? Es posible que el número de chasis entregue información acerca de eso. Es por eso que a veces cuando vemos programas de autos, ¿cierto? Programas de restaurador y todo eso, dicen, oh, este es el primer vehículo que salió de la planta de no sé dónde y todo eso. Porque las marcas dejan registrados los números de VIN, ¿cierto? Cuando salieron, etcétera. Y los... y después esa información sirve para saber de dónde vino ese auto y a lo mejor el equipamiento, por ejemplo, que traía en su momento. Como suspensiones tenemos una horquilla delantera y tenemos un brazo basculante. Aquí en esta foto, pues, lamentablemente no está la horquilla delantera, pero sí está el brazo basculante, ¿cierto? Completo, ¿ya? El chasis es toda la parte negra, ¿ya? Aquí tenemos el brazo basculante y aquí tenemos, ¿cierto? La suspensión trasera. En la suspensión delantera, la verdad que es muy similar. La diferencia está en que el espiral no se ve porque es una espiral largo, delgadito y está por dentro de las telescópicas, ¿cierto? Y que las telescópicas delanteras claramente tienen más recorrido, ¿cierto? Que la suspensión trasera, por decirlo así, o son más grandes al menos. Vamos a ver quién se conectó. Begoña Nicomán Pirul. ¿Cómo estás, Begoña? Cuéntame, ¿desde dónde te conectas? Te comento que estás conectada a la clase C, ¿ya? Licencia de motocicletas. Siempre verifique que la amortiguación no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Las amortiguaciones, tanto delanteras como traseras, lo más normal es que funcionen con aceite en su interior, ¿ya? Este aceite podría llegar a salirse en algunos momentos, ¿ya? Cuando los sellos están rotos, cuando ha pasado mucho tiempo desde que se fabricó la máquina o la moto en este caso, ¿cierto? Pero lo cierto es que en algún momento este aceite va a querer salir, ¿ya? Por alguna zona. Si sale o si empieza a salir, es momento de hacerle mantención, ¿cierto? A las telescópicas, ¿ya? Esta mantención va a permitir que no haya fuga de líquidos. Las fugas pueden ser muy mínimas, ¿cierto? Como que
se humedece un poquito solamente se humedece con aceite un poquito la telescópica, sobre todo en la parte de los sellos, ¿cierto? Pero uno les pasa un paño y dura un buen tiempo sin ensuciarse nuevamente. Pero al cabo de un mes, por ejemplo, vuelve a estar sucio. O pueden ser a veces fallas ya más catastróficas en las cuales cuando paso por un hoyo, por ejemplo, en donde se tienen que comprimir las suspensiones, salta un chorro de aceite hacia el exterior de la telescópica, pudiendo caer, por ejemplo, en los frenos, pudiendo caer, ¿cierto?, en el suelo y el mismo neumático verse afectado, ¿cierto?, por este derrame de aceite. Entonces debemos tener mucho cuidado, estar muy atentos a las mantenciones de las motocicletas y en este caso de sus suspensiones. Begoña, te comento que si quieres hablar algo, ¿cierto? Si quieres saludar, si quieres contarnos de dónde eres, puedes hacerlo a través de la sección donde dice preguntas en la parte baja, ¿ya? Dice chat, al lado dice preguntas. Ahí puedes escribir y yo voy a ir leyendo a medida que voy pudiendo y te voy respondiendo, ¿ya? El chat, por si acaso, está desactivado, ¿ya? Todas las comunicaciones son a través de la sección de preguntas y podemos hablar por ahí, ¿ya? Tú me haces la pregunta por escrito y yo te respondo en vivo y en directo, por lo menos en este tipo de clase, ¿ya? Para regular el peso del conductor, dice, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? La amortiguación se puede regular, la podemos dejar más dura, más blanda, etcétera. Pero para eso, ¿cierto? Hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. Acá habla de un taller especializado, ¿ya? En el fondo, lo que quiere decir que por lo menos la persona que lo haga, ¿cierto? Sepa lo que está haciendo y haga un buen trabajo. No, que no en ningún caso nos pongamos nosotros, ¿cierto?, a soltar las tuercas de la suspensión si es que no sabemos lo que estamos haciendo, ¿ya? Mucho ojo con eso. Dice, importante, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Ese es un punto importante que yo no había dicho. Había hablado de la fuga, ¿cierto? De que podía caer, por ejemplo, una fuga de aceite, podía caer en el sistema de freno y obviamente afectarlo, ¿cierto? Pero no había hablado de los daños a la conducción. Es decir, el vehículo, si la suspensión no está en buen estado, va a tornarse más inestable y más inseguro. ¿Ya? Súper importante. Deme un segundo, por favor. Vamos a leer el mensaje. Hola, Begoña. Muchas gracias por estar acá. ¿Ya? Si puedes, dime de dónde te estás conectando, Begoña. Chiquillos, denme un segundo, por favor. Necesito apagar la cámara.
Ahora sí, estamos de vuelta. Ah, perfecto, Begoña, muy bien. Me estoy conectando de La Reina, de Santiago, muy bien. Han ido saliendo hartos alumnos más de Santiago ahora. Había tenido hartos alumnos de regiones. Ya estas últimas semanas hemos ido viendo hartos alumnos de Santiago. Consulta, Begoña, ¿tienes fecha para rendir examen? ¿O ya lo rendiste? ¿O te conectas solo porque quieres aprender acerca de motocicletas? Cuéntanos un poquito, ¿ya? Dice que siempre entonces verifiquemos nuestras suspensiones. Es súper importante. Si cuando yo hablo de que se pueden provocar serios daños a la conducción, es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque gracias a a la suspensión y a la amortiguación, ¿cierto? Que son dos cosas que trabajan juntas pero son distintas. La suspensión es lo que se encarga de que la altura del auto siempre sea la apropiada, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de suspensión, estamos hablando principalmente de los elementos elásticos que tiene, que podría ser un resorte, ¿cierto? Pero normalmente en las motos es un resorte, pero es un resorte en espiral, ¿ya? Porque hay hartos tipos de resortes, ¿ya? Hay resortes que son una lámina solamente. En el caso de las motos, normalmente es un resorte en espiral, ¿cierto? Entonces, este resorte de espiral permite o le da la altura al vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar por un bache, ¿cierto? Este espiral se va a contraer y luego de que el bache pasó, el espiral se va a estirar y va a darle nuevamente la altura al vehículo. ¿Cuál es el problema? Que al ser elástico, ¿cierto? Lo que pasa es que hace esto, pum, 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 pum. O sea, se contrae, se estira, pero después no se queda ahí, se vuelve a contraer. ¿Por qué? Porque es como que tomara más fuerza de la que puede soportar. Y para que no pase eso, ¿cierto? De que vaya, vuelva y vaya, para que simplemente absorba, vuelva y se quede ahí, se le pone o se le incluye un amortiguador, que lo que hace es amortiguar o disminuir las oscilaciones, ¿ya? Si algo es elástico, yo lo estiro y lo suelto, por ejemplo, imagínense un elástico cualquiera, lo estiro, ¿cierto? Lo suelto, el elástico se va a contraer, después se va a estirar un poco, después se va a contraer, después se va a estirar un poco, después se va a contraer, hasta que disipe la energía. En este caso, lo que queremos es que esa energía se disipe lo más rápido posible en la suspensión. ¿Por qué? Porque la suspensión influye directamente en la adherencia, ¿ya? La suspensión influye directamente en la adherencia del vehículo, ¿ya? Tengo fecha de examen para el 25 de julio. Perfecto, Begoña. Entonces, te recomiendo que hagas muchos video test, ¿ya? Te recomiendo que hagas muchos video test. Normalmente cuando uno hace ya unos 100 video test, no se equivoca en ninguna. Ya, y esa es la idea, que vayamos al examen cuando ya hemos hecho tantos test que no nos equivocamos en ninguna porque ya no sabemos casi todas las preguntas o al menos las entendemos casi todas. 25 sería el próximo martes. Próximo martes. Bien, ya te queda todavía para estudiar. Ya, así que espero que te sirvan estas clases y que te vaya súper, súper bien, ¿ya? Ya, y ahora vamos a hablar un poquito del motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Estos dos tipos de motores, ¿cierto? Se distinguen principalmente en su forma de funcionamiento. Cuando estamos hablando de motores de 2 tiempos, estamos hablando de motores que son
no sé si decir eficiente es la palabra, pero son como más explosivos, son como que reaccionan más rápido, ya, por decirlo así, cuando hablamos de motores de dos tiempos. Cuando hablamos de motores de cuatro tiempos, son motores que también pueden tener muy buena potencia y todo, pero su entrega de potencia es un poco más lenta, ¿ya? Obviamente que hay motores que están súper bien preparados y todo eso, pero como comparativamente, el de dos tiempos entrega la potencia más rápido que el de cuatro tiempos, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, en la actualidad, la inmensa mayoría de motos llevan motor de cuatro tiempos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el motor de dos tiempos contamina mucho, ¿ya? ¿Y por qué contamina mucho? Porque para su normal funcionamiento, necesita quemar aceite, ¿ya? De forma natural, ¿ya? Tiene que hacerlo para funcionar bien. En cambio, en el motor de cuatro tiempos, yo voy a encontrar que el aceite y el combustible, la idea es que nunca se junten, ¿ya? Ustedes me podrían decir, ah, pero es que yo tuve un auto y ese auto quemaba aceite también. Sí, está bien, puede ser, pero ahí hay un problema en el motor, ¿ya? Un motor que esté bueno, que esté sano, debería quemar muy poco aceite o no debería hacerlo, ¿ya? La verdad es que siempre se quema un poco de aceite, pero en cantidades así, pero ínfimas, por decirlo así, ¿ya? No, muchas gracias a ti, Begonia. Gracias por hablar, ¿ya? Eso es súper importante para mí, que mis alumnos vayan hablando. Un saludo también para todos los alumnos que no se pudieron conectar ahora, pero que van a ver esta grabación, ¿ya? Así que un saludo para todos ustedes que están conectados quizás a qué hora ahí en la noche, sacrificándose para poder estudiar, para obtener la licencia, etcétera, ¿ya? Así que un saludo para todos a la hora que sea, el día que sea, el año que sea, ¿ya? Entonces, estamos con el motor de cuatro tiempos. ¿Y cuál es la diferencia entre un motor de dos y de cuatro tiempos? Para empezar, el motor de dos tiempos quema aceite y el de cuatro tiempos no quema aceite, ¿ya? Segunda, la potencia. Se entrega más potencia en el de dos tiempos que en el de cuatro tiempos, ¿ya? Tercero, y es por lo que recibe su nombre, los ciclos de funcionamiento, ¿ya? El motor se construye para todo el motor, ¿cierto? Se construye simplemente para aprovechar, ¿cierto? Una explosión, ¿ya? La fuerza de expansión de explosiones de combustible y aire, ¿ya? Al pasar esto, al pasar esto, ¿cierto? El combustible y el aire, perdón, me está atacando Morfeo, pero así, descriteriadamente, ¿ya? Ya, pasa que el combustible y el aire entran a ambos motores, ¿cierto? Para ser combustionados y aprovechar esa fuerza expansiva, ¿cierto? Y empujar los pistones, hacerlos bajar y subir para generar un movimiento, ¿ya? Resulta que los motores de dos tiempos, para hacer eso, ¿cierto? El pistón baja, sube, explosión, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. Ahí, en esos dos tiempos, lo hace todo. Completa el ciclo en dos tiempos solamente. En cambio, el motor de cuatro tiempos baja, sube, explosión. ¿Ya? En el fondo sería como admisión, ¿cierto? Cuando el pistón en el motor baja es admisión. Luego compresión cuando el motor sube, ¿cierto? No el motor, sino que el pistón sube, ¿cierto? Va en compresión después de admisión. Luego salta la chispa y explota, trabajo,
¿cierto? O explosión, como le quieran llamar. Y luego de la explosión tiene que subir de nuevo el pistón para evacuar los gases de escape, ¿ya? Ahí tenemos 4 ciclos, ¿ya? Ahí tenemos 4 ciclos, o 4, no, en realidad, no 4 ciclos, 4 tiempos, ¿ya? Contra el de 2 tiempos que el pistón sube, explota, baja, sube, explota, baja. Entonces ahí solo tengo 2 tiempos, ¿cierto? O 2 viajes, ¿ya? Yo siempre digo que son viajes del pistón. Si son si es un motor de 2 tiempos, cada 2 viajes hay un trabajo y se completa un ciclo. Si es un motor de 4 tiempos, cada 4 viajes, ¿cierto? Se completa un ciclo y por eso se llama de 4 tiempos, ¿ya? Súper importante. Ahora, los motores de 2 tiempos, perdón, dentro de los motores de 2 tiempos y de 4 tiempos, ¿cierto? Eh, pero principalmente de los de 4 tiempos, voy a encontrar distintas clases. Motores enfriados por agua y motores enfriados por aire, ¿ya? Esos son como los 2 grandes grupos principales, ¿ya? Los motores enfriados por aire carecen de un radiador, ¿cierto? Y además de eso, no tienen estas rayitas características de los motores de moto, ¿ya? No tienen esa rayita. ¿Por qué? Porque tienen radiador de agua y es el agua que circula internamente a través de ellos, la encargada, ¿cierto?, de vaciar, de ir vaciando, la encargada de ir vaciando, o de ir sacando, mejor dicho, la temperatura de dentro del motor, ¿ya? Todos los motores convencionales son máquinas térmicas. Lo que hacen es transformar energía química en calor y a través del calor en energía mecánica, ¿ya? Entonces, súper importante que tenemos 2 sistemas de refrigeración. Uno por aire, que es el que tiene estas características rayitas, y otro es por agua, que normalmente no tienen rayitas como este motor que está acá abajo, miren. Este motor que está aquí, ¿cierto? Necesita, o sea, no necesita, sino que, o sea, sí necesita, ya estoy confundido de dónde se los voy a explicar. Este motor que está acá necesita un radiador. ¿Por qué? Porque no tiene las aletas. Es un motor liso. Fíjense ahí, es liso, acá arriba es liso, ¿ya? No tiene, no tiene las aletas disipadoras de calor, ¿ya? Como no tiene las aletas disipadoras de calor, lo más probable es que sea un motor enfriado por agua. Y que el agua ande por dentro de los ductos del motor, llevándose consigo, ¿cierto? Llevándose consigo el calor, ¿ya? Este necesita un radiador. El que es refrigerado por aire no necesita radiador. Por ahí hay texto, hay gente que habla de motores refrigerados por aceite, ¿ya? La verdad que todos los motores son refrigerados por aceite, pero esa no es la principal función del aceite. La principal función del aceite es lubricar, evitar el desgaste entre las piezas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, existen motores refrigerados por aire y motores refrigerados por aceite. Los motores que a veces nos dicen que son refrigerados por aceite, si ustedes se fijan, tienen rayitas igual. Por lo tanto, no es que esté refrigerado, no es que sea refrigerado por aceite, sino que es refrigerado por aire. ¿El aceite ayuda a refrigerar? Sí, pero en cualquier motor que esté y en cualquier sistema que esté, el, eh, el aceite ayuda a refrigerar. Sistema de lubricación, dice. En los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle
el aceite, con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Ya, eso todo lo manejamos, pero vamos a explicarlo igual. Ya, para empezar, ¿cierto? El aceite, recuerden que esto puede ser pregunta de prueba, ya lo que vamos a decir ahora. El aceite y la gasolina no se mezclan en los motores de motos de 4 tiempos. Una bomba de aceite dice envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Eso es en los motores de 4 tiempos, ¿ya? Ahí el aceite está solito, por lo tanto necesitamos una bomba que lo esté tomando desde el cárter, ¿cierto? Y mandándolo a las distintas partes del motor a presión. Después dice que el aceite también refrigera, que es verdad, pero todos los aceites lo hacen, ¿ya? Y obvio que evita el desgaste, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo es que hay dos superficies que se están rozando continuamente a grandes velocidades, y esas dos superficies, aunque yo al mirarlas las vea lisas, si le pongo un microscopio, me voy a dar cuenta que son rugosas, ¿ya? Como son rugosas, ¿cierto? Esas pequeñas rugosidades van chocando entre sí si es que no hay lubricación. En cambio, si hay lubricación, esas dos superficies se separan un poquito, ¿ya? Y al separarse, por medio del aceite, ¿cierto? Se lubrica todo y se disminuye mucho, mucho se disminuye el desgaste, ¿ya? Perdón. Tan importante es la lubricación que un motor sin lubricación no dura ni 15 minutos, ¿ya? Y un motor con lubricación dura miles y miles de horas funcionando, ¿ya? No sé cuántas horas dura en realidad, pero dura mucho. Piensen que puede andar 6 horas seguidas sin que le pase absolutamente nada. Internamente algo se habrá gastado, pero casi imperceptible, ¿ya? En un viaje, no sé, de 6 horas, ¿ya? Perdón, me pica la garganta. Perdón. Y ahora vamos a hablar un poquito del sistema eléctrico, ¿ya? La batería. Dice, la energía eléctrica, dame un segundo, la energía eléctrica, ¿cierto? Para las luces, ¿ya? Procede de la batería. Todos sabemos, ¿cierto?, que los vehículos usan energía eléctrica también, ¿ya? Aparte del uso del motor. Obviamente vehículos convencionales, dejando afuera los vehículos que son 100% eléctricos, ¿cierto? La, las luces, por ejemplo, de cualquier vehículo, se prenden, entre comillas, gracias a la batería. Pero la verdad que la batería, su principal función es dar la energía para la primera partida, ¿ya? La principal función de la batería, perdón, es dar la energía eléctrica para la primera partida del vehículo. Con esta primera partida, ¿cierto? El vehículo se pone en marcha, el que sea, y hay un elemento en las motos que se llama magneto, ¿ya? En los vehículos se conoce como alternador. Son distintos, ¿ya? Visualmente son distintos y su operación es distinta también, pero funcionan bajo los mismos principios de generación de corriente, ¿ya? Los dos generan corriente. Los dos trabajan con magnetismo, el alternador como el magneto, ¿ya? Entonces, en realidad, la energía no viene de la batería, ¿ya? Es una forma de decir. La energía principalmente proviene de un generador eléctrico que tienen los vehículos. En el caso de las motos, el magneto, ¿ya? Por eso es que a veces la gente dejan de funcionar las luces, por ejemplo, o deja de partir la moto y va y le compra una batería, anda un día, 2 días y la batería se vuelve a echar a perder.
vuelve a comprar otra, anda un día, 2 días y se vuelve a echar a perder. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estaba malo ahí nunca fue la batería. Y en realidad lo que estaba malo era el generador, ¿cierto? Que ayudaba a la batería, ¿cierto? A eh, poder regenerarse, ¿ya? Dice que la batería, ¿cierto? Todas las baterías, no, todas las baterías pueden, ¿cierto? Contener ácido sulfúrico, ¿ya? Que obviamente es corrosivo y por lo tanto también es peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también podría destruirla. Digamos que el ácido sulfúrico es como un cloro, por decirlo así, pero que derrite las cosas. ¿Se fijan que el cloro daña la ropa, por ejemplo, la destiñe o la pone como quebradiza? Ya. El ácido sulfúrico es algo parecido, pero peor. Ya le deja un hoyo a la ropa ahí al tiro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el consejo ahí? Es que si no sabemos, mejor ni siquiera nos metamos en el tema de la batería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podríamos estar dejando, ¿cierto?, algún tipo de problema grande. ¿Ya? Dice que si en la batería faltara líquido, ¿cierto? Debe usted solamente agregar agua destilada. Las baterías en su interior tienen algo que se le conoce como electrolito, ¿ya? Como las bebidas para deportistas, sí que dicen que traen electrolito, ya algo parecido, ¿ya? Y el electrolito se compone por ácido sulfúrico y agua destilada. Sin embargo, si algo sale de la batería, en su funcionamiento, digamos, va a ser el agua, ¿ya? Por lo tanto, lo único que deberíamos agregarle es agua destilada, nada más. Hay baterías que tienen mantenimiento, en la actualidad muy pocas, ¿ya? Por lo general, las baterías, sobre todo las de las motos, ¿cierto? Vienen inclusive sin activar y uno las tiene que activar. Entonces la batería, ¿cierto? Me la venden desactivada y viene con todo lo necesario adentro, ¿cierto? Uno la activa y eso permite, ¿cierto? Que eh, pueda funcionar la batería, ¿ya? Lo que contiene dentro de la batería es como una especie de líquido, ¿ya? Que ya les dije que se llama electrolito y que es una parte de ácido sulfúrico por una proporción, ¿cierto?, de agua destilada. Súper importante entenderlo, pero más importante aún es entender que si no tengo idea de baterías, mejor ni me acerco porque pueden llegar a ser muy peligrosas, ¿ya? Y cada vez las baterías van a ser más peligrosas porque van a tener mayor cantidad de almacenamiento y mayor cantidad, ¿cierto?, de electricidad, por decirlo así. Y ahora pasamos a un tema súper importante que se llaman los fusibles. ¿Qué son los fusibles? Los fusibles son pequeños elementos de protección del sistema de alumbrado o de cualquier sistema eléctrico o electrónico del vehículo. ¿Qué es lo que hacen los fusibles? Imagínense que yo tengo este cable aquí. Si este cable se somete a un cortocircuito, lo que va a pasar es que se va a calentar tanto que se va a incendiar el aislante y a lo mejor después se va inclusive a cortar el cable, ¿ya? Pero, ¿cierto? Pero tenemos un gran aliado para cuando eso pase. Ese gran aliado son los famosos fusibles. Tengo el mismo cable que se me quemó anteriormente, ¿cierto? Si yo quiero proteger ese cable, lo corto, ¿ya? Lo corto y lo uno, ¿cierto? Lo uno con un fusible. Este fusible, cuando el cable hay un problema y el cable se caliente, el fusible también se va a calentar. Y la gracia del fusible es que está calculado para que se derrita antes del cable que va a proteger. Es decir, el fusible se tiene que cortar antes de que el sistema sufra daños. Por ejemplo, imagínense que mis dedos son el fusible. Hay un cortocircuito, hay un sobrecalentamiento, ¿cierto?, del circuito y de repente se derrite el fusible y cae. Quedan así las patitas del fusible. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que
le corta el suministro eléctrico, ¿cierto?, a alguna parte del vehículo o a todo el vehículo, dependiendo de dónde haya sido el problema, y permite que el vehículo no se incendie, sea una moto, sea un camión, sea un auto, sea lo que sea, ¿ya? Los fusibles se aplican en todos los vehículos automotrices, se aplican, ¿cierto? Los famosos fusibles. Ahora, ¿qué no hay que hacer nunca con los fusibles? Cambiar su capacidad. Los fusibles van por números, ¿ya? Y esos números están asociados a colores. Por ejemplo, 1, 2, 3, o sea, no, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 amperes. Ya dependiendo del cable que yo quiera proteger, ¿cierto? Es el fusible que yo le voy a poner, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo un fusible de 10 amperes y no tengo, se me quema el fusible de 10 amperes y no tengo de 10 y le pongo uno de 20 o de 30? ¿Va a funcionar? Claro que va a funcionar, ¿ya? Pero no como debiese, ¿ya? Por eso que a veces los cables no llegan a cortarse o generar un incendio, pero uno los va a ver después de un tiempo y se encuentran quebradizos. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos, perdón, estuvieron expuestos a más temperatura de la que podían soportar, ¿ya? Entonces, como consejo, nunca, nunca, nunca debemos cambiar la capacidad de los fusibles. Si la moto vino en cierta parte con un fusible de 10 amperes, se muere la moto con ese fusible de 10 amperes. Si el fusible se corta, debo reemplazarlo por uno exactamente igual. Mismo número, mismo color. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al término de esta clase. Les mando un gran abrazo a todos, espero que a todos les vaya muy bien y nos estamos viendo en una nueva clase mañana nuevamente a las 17 horas, ¿ya? Muchas gracias a Begoña que se quedó toda la clase y muchas gracias a todos los que están viendo y eh, que puedan estar viendo también esta grabación. Ya, recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, nos estamos viendo pronto, cuídense, chao, chao. Igualmente, Begoña, que tengas una muy buena tarde.